Capítulo 4. La casa que habla monedas. Abkasir. Tesoro real de las nombres. Sala de pesas principal. Hora segunda de la mañana. La casa del tesoro de Abkasir no olía a riqueza abstracta, sino cosas muy concretas. Metal templado, sudor contenido y papiro viejo. Hugo cruzó el umbral con el legajo apretado contra el pecho y dejó que su percepción hiciera lo que, durante años, había hecho en los juzgados de Lima: registrar el ambiente antes de registrar a las personas. El salón principal del tesoro era un rectángulo ancho, sin columnas, pensado para que nada se interpusiera entre la vista del gran tesorero y las mesas de pesaje. En las paredes había relieves de balanzas que sostenían soles y espigas. No eran adornos inocentes. Recordaban a cualquiera que entrara que allí se decidía cuánto grano, cuánta luz y cuánta hambre circulaban por la ciudad en los próximos meses. Comprendió, incluso antes de acercarse a la primera mesa, que aquella sala no era solo contable. Era, en términos que Pamenes hubiera aprobado, un tribunal económico permanente. Recordó la instrucción recibida la tarde anterior en el archivo, mientras el viejo escribía y revisaba un rollo con la paciencia de un cirujano. Mira, antes de preguntar, le había dicho Pamenes, sin levantar la vista del texto. Aquí todo el mundo responde, pero casi nadie confiesa. Así pues, primero mira. Mira cómo se mueven, cómo tocan. También observa cómo tocan las cosas, cómo callan, las miradas, los gestos. Todo eso debes mirar. Las monedas también hablan primero, antes que los hombres. No había olvidado esa frase. Ahora, en el tesoro, se obligó a obedecerla. Caminó despacio por el perímetro, pegando a la pared, sin interrumpir ninguna operación. Los auxiliares lo vieron, sí, pero lo clasificaron rápido. Era solamente un portador de recados del archivo, túnica modesta y tablilla de cera bajo el brazo. No era un inspector, y eso lo relajaba. No era un peligro inmediato. Las mesas de pesaje se alineaban como puestos de un mercado al que le hubieran extirpado las voces. En cada mesa había tres elementos fijos: una balanza de brazos cortos con platillos anchos, una caja de madera con compartimentos donde reposaban las pesas y un escriba sentado frente a un atril con cálamo y tintero. Frente a ellos, en pie, los cambistas, hombres con túnicas más ricas, cinturones pesados y manos de uñas pulidas, acostumbradas a tocar el metal más que tierra. Hugo se acercó a la mesa más próxima fingiendo buscar a alguien. En realidad, quería ver de cerca las pesas. Y es que en Abkasir llevaban pesas a unas piedras recubiertas de bronce pequeñas, todas de forma similar, paralelepípedos, discretos, con marcas grabadas en la cara superior. Esas marcas eran un patrón, un halcón con alas entreabiertas, símbolo de la Fairón, y una línea de puntos que indicaba el valor: un cuarto, media y una unidad de media. Nada de eso, sin embargo, le llamó tanto la atención como los bordes. Varias pesas mostraban filos limados, como dientes gastados por una dieta de metal. No era desgaste natural. El bronce, allí donde había sido raspado, se había vuelto opaco, con una pátina desigual. Hugo pensó en las monedas limadas de su mundo, los bordes mordidos para robar gramos. La técnica era la misma, solo que se cambiaba el escenario. El ritual de pesaje tenía su propia música. El escriba cantaba números, no con tono melodioso, sino con una cadencia aprendida, enumerando medidas y tazas. Un halcón y tres cuartos. Suma por 10 lotes. Tazas de templo en 2 de cada 10. El cambista respondía sin palabras, solo con golpes suaves sobre la mesa, con los nudillos. Un golpe breve aceptaba. Dos golpes pedían repetir. Tres golpes obligaban a contar de nuevo desde el inicio. Los auxiliares, muchachos robustos con anillos gruesos en los dedos, movían sacos y granos entre las cajas obedeciendo esa música codificada. Hugo anotó mentalmente el lenguaje de golpes. Le pareció una forma primitiva pero eficaz de evitar que los clientes entendieran la discusión exacta sobre la tasa y los descuentos. Así se podía discutir mucho sin que nadie alrededor supiera exactamente el qué o el cómo. A un costado, en una tarima elevada que dominaba toda la sala, el gran tesorero Nemta recibía peticiones sentado en una silla que no se atrevía a ser trono, pero que se asemejaba bastante.
Lo que definía a Nemta no era la ropa, túnica de lino finísimo, collar de pequeños lingotes y sandalias claras, sino la manera de no tocar nada. Las tablillas se amontonaban a la derecha. Él no las cogía. Dejaba que un auxiliar se las acercara, que otro se las retirara. Solo miraba, solo sentía o negaba con la propilla, y en alguna decisión, con ese gesto mínimo, cambiaba el destino de una familia entera. Fue así que, un mercader humilde, de túnica remendada y manos ennegrecidas por el polvo del grano, discutía en ese momento junto a una de las mesas. Tenía los ojos enrojecidos, quizá por la falta de sueño, quizá por la impotencia. Siempre peso igual. Decía, apretando los labios. Mis sacos no se han encogido desde ayer a hoy. No entiendo. El escriba levantó la vista, lo justo para mirarlo como quien mira una mosca obstinada. Luego alzó la mano hacia la tarima. Nemta, desde arriba, inclinó apenas la cabeza. Fue entonces cuando el escriba obediente repitió todo el proceso con la misma pesa. Los granos volvieron a caer al palillo. Las marcas se contaron de nuevo. Los golpes respondieron con idéntica cadencia. La casa decide. Sentenció el escriba. Tus sacos pesaron lo que debían pesar. Retírate. El mercader bajó la mirada, derrotado. Uno de los auxiliares empujó los sacos hacia la zona de salida. La taza estaba cobrada. No había más que hablar. Cerca de Hugo, dos auxiliares jóvenes, con la confianza de quienes aún no han aprendido a temer las paredes, murmuraban en voz baja. Creo que aquí la casa habla en monedas. Dijo uno, medio en broma, medio en resignación. Y cuando la casa habla, nadie tose. El otro soltó una risita breve, casi nerviosa, La casa habla, sí. y echó una mirada al gran tesorero, a Nemta. Pero alguien le dicta. No se dieron cuenta de que Hugo, detrás de ellos, había oído cada sílaba. El jurista tragó saliva. No era solo una frase ingeniosa, era la descripción exacta del problema. Las balanzas no se inclinaban solas, siempre había una mano, un codo, una orden invisible. Mientras fingía revisar los recados del archivo, repasó lo que ya sabía. El tesoro en Abkasir no era un simple almacén de riquezas, era, en términos prácticos, la intersección entre tres poderes: el puerto, el templo y la corona. El puerto controlaba el flujo de mercancías. El templo bendecía tasas y donativos, legitimando y espiritualmente poniendo a la sociedad en cobro. La corona ponía el sello en las pesas oficiales. En teoría, cada uno vigilaba a los otros. En la práctica, bastaba que dos de esos tres se pusieran de acuerdo para estrangular al tercero, o al pueblo. Y Hugo creía que si el puerto decidía quién entra, el templo también decidía quién se sentía culpable, y el tesoro decidía cuánto valía cada saco. Al final, un mercader solo podía bajar la cabeza e irse resignado. Mientras pensaba en ello, apretó la tablilla entre los dedos. No podía evitar comparar. En Lima, todo se escondía en cláusulas, subapartados, firmas diminutas al pie de ciertos decretos de 20 páginas. Sin embargo, en aquel mundo en el que había ido a parar, la trampa era física, un borde limado, una marca de halcón grabada con más o menos profundidad, o una balanza calibrada con una cuerda un poco más corta. Pero el resultado era el mismo. Alguien pagaba de más para que otros compraran lealtades donde no debían. Se acercó un poco más a la mesa del mercader derrotado. Pidió permiso con una inclinación leve de cabeza. Traigo recados de archivo para el escriba, dijo, mostrando una tablilla sellada con el símbolo de Pamenes. El escriba, obligado por el sello, dejó un momento la balanza y rompió el acre. Mientras leía, Hugo aprovechó un segundo de descuido. Miró de cerca la pesa que acababa de usarse. Vio el halcón, sí, pero también vio algo más. Una línea finísima, casi imperceptible, rodeando la base, como si la pieza hubiera sido abierta alguna vez y luego soldada de nuevo. Aquellas no eran limaduras, concluyó, pues habían piezas desmontadas y reconstruidas, cáscaras legales con entrañas nuevas. El escriba terminó de leer y respondió con formalidad. Mmm, Pamenes es diligente como siempre.
Decida al maestro que sus observaciones serán atendidas cuando el gran tesorero Nemta lo disponga. Cuando el gran tesorero lo disponga. Eso significaba en el idioma interno de Abkasir, cuando la Faerón lo obligue. Hugo lo sabía, o más o menos lo deducía. Empezaba a interpretar aquel idioma. Eso significaba que nadie se adelantaba a Nemta en ese terreno. Se lo diré, contestó neutral. Se retiró unos pasos y se dio cuenta, mentalmente, de que en ese mundo, sobre todo en esa parte de ese planeta, las piezas oficiales son piedras recubiertas de bronce con sello de halcón. Algunas muestran bordes limados y marcas de soldadura. Pero la casa abrió monedas y alguien le dictaba cada palabra. Se detuvo un instante dándose cuenta de su posición acertada, o casi acertada. Podía dejarlo así, como una simple observación técnica, o podía admitir lo que su instinto le gritaba. Fue así que añadió una línea más a ese pensamiento, pues en cuanto a lo que él respectaba, se dio cuenta de que ese alguien del que tanto deducía no era un fantasma en sí. Tenía nombre, un lugar de estatus y un tigre en la mano derecha. Asintió para sí mismo. Anotó ese tic, recordando el gesto que había visto el día de la esplanada de los muelles. Un hombre al lado de Mercut, frotándose el pulgar contra el índice mientras negociaba permisos de paso. Recordó también la tinta azul en los dedos de Hekama y la manera en que hablaba de la medida piadosa, una supuesta corrección sagrada que siempre favorecía el templo. Puerto, templo y tesoro, repitió mentalmente, encadenando las palabras como si fueran eslabones de grillete. Notó un peso en el pecho. No era miedo puro, aunque el miedo estaba allí, irrebatible. Era también la conciencia de estar pisando, una vez más, un suelo inestable. En su mundo, denunciar algo así o parecido a eso podía costarle la carrera. En Abkasir podía costarle la lengua, la mano o el cuello, con su cuerpo hundido en la laguna de los faroles o tirado en el desierto. Se obligó a pensar como jurista, no como víctima anticipada. Así pues, se repitió a sí mismo una regla que Pamenes había formulado con brutal sencillez. Todo abuso se sostiene en tres directrices, Karu. Costumbre, miedo y beneficio. Si rompes una, tambalean las dos. Si rompes dos, todo se cae. Y ahí, la costumbre era la frase repetida por todos. Así se hizo siempre. El miedo era visible en los ojos del mercader, que ya no discutía. El beneficio en las uñas pulidas y en los anillos gruesos de los cambistas. Si consigo que la casa hable con una sola voz, quizás la gente recuerde cómo era no temer a cada palabra, pensó. Y esa idea, aunque pequeña y obstinada, le sostuvo el pulso. Desde la tarima, Nemta desvió por un momento su atención hacia el perímetro de la sala. Sus ojos, acostumbrados a analizar a las personas con la misma frialdad con la que pesaba el trigo, se posaron en Hugo. No lo miró como un igual, tampoco como un insecto. Lo miró como se mira a un signo inesperado en la columna de cifras. Algo que no encajaba. Algo no encajaba aún. Pero ¿qué puede explicarse o eliminarse? Fue en ese instante cuando le sostuvo la mirada un segundo más de lo prudente y luego bajó los ojos, interpretando el papel de escriba menor ocupado en contar letras. No era el momento de llamar más la atención. Muchacho, susurró uno de los auxiliares, acercándose lo suficiente como para que solo él le oyera. Si vienes del archivo, procura irte de forma inmediata. Aquí no nos gustan las miradas inquisitivas. Hugo respondió con una sonrisa leve, casi de cortesía burocrática. Comprendo. Sin embargo, en el archivo aprendemos a preguntar en silencio. Eso es todo. El auxiliar no entendió del todo, pero se dio por satisfecho y se alejó cargando un saco. Fue entonces cuando Hugo sintió que el tesoro entero, con sus relieves de balanzas, sus pesas recubiertas de bronce, sus golpes de nudillos y sus murmullos, se convertían ante sus ojos en un expediente gigantesco. Cada mesa era un folio, cada pieza una cláusula, cada gesto una corrección al margen. Si en Abkasir la casa hablaba en monedas, su trabajo sería aprender a traducir esa lengua al único idioma que la Faerón no podía ignorar.
entre las leyes claras, las tablas únicas y los sellos imposibles de limar. Cerró la tablilla con un gesto firme. Había visto lo suficiente para la primera mañana. El resto se vería mejor, lo sabía, cuando cruzara de nuevo las puertas del tesoro y regresara al reino silencioso de los pergaminos. Allí, lejos del ruido apagado de los golpes sobre la madera, las pesas se verían de otro modo. Por ahora, la casa seguía hablando como siempre, pero mientras salía al corredor fresco, ya había empezado a dictarle una respuesta. Abcasir, Tesoro Real de las Nubes, en el Archivo General de la Corona, desde la tercera hasta la quinta hora de la mañana. Hugo volvió al tesoro al día siguiente con la misma discreta túnica de escriba y con los mismos recados de archivo, pero con una intención distinta. El día anterior había servido para mirar, ahora tocaba probar. Paméndez le había enseñado que los sistemas injustos rara vez se descubren solo observando. Hay que empujarlos un poco, como quien tantea una puerta para ver si está realmente cerrada o solo apoyada. Y es que en Abcasir se hablaba con naturalidad de las medidas de puerto y de las medidas de templo. A primera vista el término podía sonar a tecnicismo inocente, pero no lo era. Las medidas de puerto eran, en teoría, el patrón usado para todo lo que entrara o salía por las puertas de la ciudad. Sacos de grano, ánforas y telas. Las medidas de templo, en cambio, se empleaban, siempre según la fórmula oficial, solo para calcular diezmos y ofrendas, afinadas, decían, a la justicia de los dioses. En un mundo ideal, ambos conjuntos de pesas debían coincidir exactamente. El saco que se pesaba para pagar impuestos debía pesar lo mismo cuando se ofrecía el diezmo. En la práctica, Hugo sospechaba que había dos verdades paralelas, la del puerto y la del altar. Fue así que eligió con cuidado el escenario. No se dirigió a la mesa del cambista más poderoso, sino a una intermedia donde un escriba de barba rala atendía a una fila de mercaderes de tamaño modesto. Bastaba con que el ejemplo fuera lo bastante visible para que corriera por la sala, pero no tan visible como para provocar un cierre abrupto de operaciones. Esperó su turno como un cliente más, sosteniendo un pequeño saco de muestra que había pedido prestado en la cocina del archivo. Esta estaba lleno de grano hasta la mitad. Sabía que, en ese lugar, nada se pesaba sin motivo. Los sacos siempre eran parte de una transacción, de un impuesto y de una deuda. Él se presentaba, en cambio, como alguien que quería entender. Traigo un encargo del archivo, dijo al llegar frente a la mesa, con voz deliberada y neutra. Se nos ha pedido comprobar la coherencia de las medidas. Necesito pesar este saco primero con la medida de puerto y luego con la medida de templo. Es solo para registrar equivalencias. El escriba parpadeó incómodo. No le gustaba la palabra comprobar. En el tesoro se pesaba, se cobraba y se notaba. Comprobar era una actividad que sonaba a sospecha previa. Las medidas son las mismas, respondió casi mecánicamente. Todas llevan el halcón. Por supuesto, aceptó Hugo, inclinando la cabeza. Precisamente por eso el archivo desea dejar constancia escrita de esa coincidencia. Así nadie podrá decir en el futuro que no hubo orden. ¿No es así? Aquel argumento, nadie podrá decir en el futuro que no hubo orden, tenía un peso particular en Abcasir. Pocos temían tanto como los funcionarios quedar registrados como fuente de desorden. El escriba, al escuchar la palabra archivo y pensar en posibles revisiones futuras, dudó un instante. Miró de soslayo hacia la tarima de Nemta y, al no recibir gesto alguno, accedió. Bien, primero, la medida de puerto. Ah, concedió. Tomó una de las pesas del compartimento marcado con una pequeña concha, símbolo de las oficinas del puerto, y la colocó en la balanza. Hugo siguió el ritual con atención, el saco en el platillo, la mesa en el otro, y los granos ajustados a la mano hasta que el brazo se equilibró. El escriba cantó la cifra. El cambista, junto a él, golpeó una vez más la madera, aceptando. Muy bien, ahora quiero la medida del templo, pidió Hugo, la que se usa para calcular el diezmo. Así podremos mostrar que los dioses son exactos y correctos. La frase arrancó una media sonrisa al cambista. Era una forma de halago que no comprometía a nadie. El escriba, sin embargo, volvió a mirar hacia la tarima. Esta vez, Nemta se tomó la molestia de fijar en ellos sus ojos. No hizo gesto negativo, tampoco positivo. Simplemente sostuvo la mirada unos segundos y luego la retiró.
En la práctica, eso equivalía a un permiso condicionado. Era como decir, hacedlo, pero ateneos a lo que salga. El escriba abrió otro compartimento de la caja. Este estaba marcado con una pequeña flama, signo del templo. Sacó una pesa algo más brillante, como si hubiera sido pulida con más frecuencia. La balanza volvió a llenarse. Saco en un lado, nueva pesa en el otro. El brazo descendió con una rapidez apenas distinta, pero suficiente para que Hugo lo notara. El escriba tuvo que retirar un buen puñado de grano para equilibrar. Vaya, qué curioso, comentó Hugo, como quien observa un fenómeno natural. Con la flama, el saco pesa menos. Eso es raro. Es la corrección piadosa. Intervino el cambista, recuperando el discurso que había repetido muchas veces. El templo refina las medidas para que nadie robe a los dioses. Sí, refina, pensó Hugo, registrando la palabra. Y es que del lugar de donde venía, había escuchado expresiones parecidas, o algo semejantes. Ajuste inflacionario, actualización por costo de servicio, eran fórmulas elegantes para justificar diferencias a favor del recaudador. En este caso, la sonata hacía algo parecido, pero en este mundo, la cosa era distinta, o algo distinta, no tanto, como él se lo imaginaba. En aquel mundo, la refinación piadosa ajustaba siempre en una sola dirección. El saco era oficialmente más ligero ante los dioses que ante el puerto. Eso significaba que, para completar el mismo diezmo, el mercader debía añadir más sacos. Entiendo, respondió en voz alta, sin ironía evidente. Para el archivo dejaré anotado que la medida del templo exige. Calculó de memoria el puñado del tirado. Un pequeño añadido respecto al puerto. Así los escribas futuros sabrán que deben preparar bolsas más llenas cuando traten con el altar. El escriba frunció el ceño. No le gustaba poner en palabras algo que hasta entonces había funcionado mejor en la penumbra que en el hábito. Son usos antiguos. Balbució. Así se hizo siempre. La frase, así se hizo siempre, llegaba a Hugo como un eco de otros despachos y otros códigos. Sabía que esa era la tercera columna en la que se sostenía cualquier abuso. Después del miedo y el beneficio, la costumbre elevaba el argumento. Por eso mismo conviene escribirlo bien, insistió. Lo antiguo se hace fuerte cuando nadie sabe explicarlo. No necesitaba enemistarse más con aquel hombre. Tenía lo que quería. La constatación práctica de una diferencia hizo que le mostraran la anotación de la tablilla de la mesa. Comprobó que el cambista no había protestado, y entonces pidió lo que realmente le interesaba. Quiero una cosa más para completar el informe, dijo, guardando su saco. Necesitaré consultar el registro de patrones, las tablillas donde constan las pesas acreditadas del tesoro, del puerto y del templo. Y también les añadiré que el archivo debe saber qué sello se vigila. El registro de patrones, entre comillas, era, en teoría, un simple catálogo. Las tablillas donde se describían todas las pesas oficiales, su valor, su marca y la autoridad que las había certificado. En la práctica, era el corazón documental del sistema. Si allí había contradicciones, no se trataba de errores menores. Eran, a ojos de un jurista, figuras en la piedra. El escriba tragó saliva. El registro no estaba en la sala principal, sino en la estancia contigua, cerrada por una puerta de madera más densa que las demás. Eso pertenece a las estancias del gran tesorero. Puntualizó. Y yo pertenezco al archivo de la corona de la Gran Faerón, replicó Hugo con calma. Si lo preferís, puedo regresar con un decreto escrito, pero tomará días, y entonces el informe que pide Pamenes llegará tarde a la Faerón. El nombre de Pamenes actuó como otra llave. El viejo escriba no era un gran dignatario, pero en el tesoro habían aprendido a respetar a quien controlaba la memoria de los actos. Después de unos segundos, el escriba hizo un gesto a un auxiliar. Acompáñale. Solo podrá mirar, no tocar. Minutos después llegaron al lugar convenido. El registro ocupaba un cuarto estrecho con dos estanterías de madera llenas de tablillas de barro cocido. Cada tablilla tenía, en la parte superior, el relieve de un símbolo, halcones, conchas, flamas e incluso algunas marcas mixtas en las piezas más recientes. Hugo sabía que, en la lógica de Abkasir, cada sello indicaba una oficina, el halcón y la corona, la concha y el puerto, la flama y el templo. Sobre el papel,
Sobre el barro, mejor dicho. Todas esas oficinas actuaban bajo la autoridad de Nefertari. Sobre la práctica, cada símbolo defendía sus propios intereses. Fue entonces cuando el detalle se hizo evidente. Dos tablillas que, según el encabezado, describían la misma unidad de medida, el mismo peso estándar, mostraban valores distintos. Una con sello de halcón y concha fijaba la unidad de un número concreto de granos. La otra, con halcón y flama, indicaba una cifra ligeramente menor. No era una discrepancia enorme, pero en el lenguaje de los tributos ligeramente se traducía a cientos de sacos al cabo del año. Una pregunta. ¿No deberían estas dos decir lo mismo? Inquirió Oko, sin acusar, señalando a ambas con el extremo del cálamo. El auxiliar, un muchacho que apenas entendía los números, pero sí los peligros, se encogió de hombros. "Ah, son sellos distintos", dijo. "Asuntos del gran tesorero. Yo solo traigo y llevo tablillas, nada más". Sellos distintos, repitió Hugo mentalmente. En realidad, no eran solo sellos, eran jerarquías sobrepuestas. El sello del halcón aparecía en todas, pero acompañado con la concha o la flama, según quien hubiera impuesto su criterio. Era, en esencia, la representación material de un conflicto de poder, puerto contra templo, cada uno buscando doblar un poco la balanza sin romperla. Mientras repasaba las tablillas, las imágenes se encadenaron con una claridad que casi le molestó. Bordes mellados en las pesas de la sala, tinta azul en los dedos de Hekama, una tinta más espesa que la común, olorosa a pigmento caro. Pases del puerto bloqueados por Merkud, siempre con la excusa de ajustes en las tazas. Ahora, en las cifras que no coincidían en tablillas que debían ser idénticas. Piezas de una misma mano. Había pensado Hugo el día anterior. Ahora empezaba a poder nombrar esa mano. Un acuerdo tácito entre puerto y templo, lubricado por las pesas que el tesoro decía no ver. Salió del registro con la cabeza llena de números y de comparaciones. Sabía que ante Nefertari no bastaba decir hay trampa o hay una estafa. Tendría que traducir todo aquello a un lenguaje que una soberana entendiera. Recaudación, estabilidad, querellas y paz. Y para eso hacía falta una alternativa, no solo una denuncia. Así pues, regresó al único lugar donde se sentía verdaderamente dueño de su oficio, al Archivo General de la Corona. Aquella estancia se alzaba en el ala menos vistosa del palacio, con patios interiores que apenas recibían el sol directo. No había relieves de balanzas en las paredes, sino filas de nichos con rollos, tablillas y códices. Para muchos era un lugar muerto. Para él era un mapa de decisiones vivas. Pamenes estaba donde casi siempre, inclinado sobre un escritorio comparando dos versiones de un mismo edicto a la luz de la lámpara de aceite, pese a que el día era lo bastante claro. Has tardado, comentó sin levantar la vista. O han tardado en dejarte ver lo que no querían que vieras. Lo segundo, respondió Oko, y aún así he visto lo suficiente. Depositó sobre la mesa una tablilla de cera y un cálamo. No podía traer piezas del tesoro, pero podía dibujarlas. Empezó a trazar con líneas sencillas el contorno de una placa rectangular. Imagina esto en barrocosito, no en cera, dijo. Aquí en el relieve está el halcón real, sin concha ni flama, solo la corona. Más abajo están las medidas estándar, pesos y volúmenes, con sus equivalencias y grabados, y también las líneas para que un mercader pueda seguir con la vista o con los dedos. Mientras hablaba, marcaba con el cálamo pequeñas muescas en los bordes, como escalones. Mmm, tablilla única de medidas. Leyó Pamenes en voz baja, viendo las palabras que Hugo añadía en la parte superior. Es un título ambicioso. Ambicioso pero sencillo, replicó Hugo. Una sola tablilla por cada puerta de la ciudad clavada en piedra. Medidas estándar grabadas en relieve, sello real en el centro y marcas de verificación trimestral. Añadió, dibujando tres pequeños círculos al pie. Si lo notas, cada marca es una revisión oficial. Si alguien lima una pieza o intenta duplicarla sin permiso, se expone no solo a perder la pieza, sino a la pena que la tablilla ya anuncia. Escribió casi mecánicamente las palabras pena por limado o duplicación no autorizada, confiscación triple y destierro.
No sabía si Nefertari aceptaría esa fórmula exacta, pero necesitaba anclar en algún lugar la idea de que la manipulación del patrón era solo más pequeña que la trampa, pues aquello que estaba sucediendo en el Salón del Tesoro era un ataque frontal al trono. Lo que te propongo, Pamenes, es crear una ley que cualquier mercader pueda leer con los dedos, añadió apoyando el cálamo. Incluso el que no sepa leer signos sabrá contar muescas. Y si el cambista pretende otra cifra, el mercader sabrá que le mienten en la cara. Pamenes guardó silencio un momento. Para él, que llevaba medio siglo entre papeles, la idea de una ley táctil tenía algo de herejía y al mismo tiempo de retorno a lo elemental. Las leyes acostumbraban a proteger a quienes sabían leer. Eso permitía a los escribas mantener su importancia, pero también producía abusos que él mismo se cansaba de registrar. Hmm, si haces esto, dijo al fin, con voz gastada, le quitarás al templo y al puerto el privilegio de sus propias medidas. Les arrancarás una herramienta antigua. No es un cambio pequeño, si te das cuenta. Con pesas, respondió Hugo, más para sí que para su interlocutor. Recaudas menos y compras lealtades equivocadas. Cada diferencia en favor del templo o del cambista es una moneda que no entra limpia al tesoro. Una parte se queda en los dedos de la granja cama, otra en las de Mercud y otra en las de quien aceptó mirar hacia otro lado. Se detuvo. Sabía que estaba a punto de cruzar una frontera y una línea que no debía. No era lo mismo que describir un abuso que demostrar que ese abuso debilitaba el propio Estado. Y aquello, si seguía, podía causar, a la larga, una guerra civil. Fue así que se reafirmó una vez más. Con una sola pesa, en cambio, continuó, recaudas mejor y compras paz. Rafaelón puede elegir o tolera esta red de favores cruzados entre puerto y templo y gobierna sobre una ciudad llena de querellas y rencillas internas que luego se transforma en una especie de guerra civil, o rompe esa red y gobierna sobre una ciudad que paga sabiendo a qué atenerse. Parménides la miró con un destello de interés que no intentó disimular. Hablas como si estuvieras frente a ella, dijo, como si fuese un alegato. Lo será, admitió Hugo. No puedo llevarle solo números, tendré que llevarle una historia, la historia de cómo la casa que habla en monedas puede aprender a decir la verdad sin dejar de hablar. El viejo archivista dejó el cálamo en la mesa y juntó las manos sobre el regazo. Entonces tendrás que explicarle otra cosa, una más difícil, advirtió. Que un patrón único no es solo justicia, es también poder concentrado. Si el patrón está en manos de Nemta, mandará Nemta. Si está disperso entre sus oficinas, mandarán tres señores pequeños. Si lo reclama ella, deberá protegerlo ella. Y eso significa enfrentarse a todos los que han vivido años limando bordes. ¿Crees que ella querrá cargar con ese peso? Hugo no respondió de inmediato. Se obligó a pensar despacio. En la ciudad de su mundo que había dejado atrás, muchos gobernantes preferían administrar la ambigüedad antes que imponer claridad. Era una norma borrosa que permite castigar al enemigo y perdonar al aliado sin violar, en apariencia, ningún principio. La tentación de dejar las cosas como estaban no era exclusiva en ningún reino. Las cosas eran diferentes. Una cosa era una ciudad-estado y otra cosa era un reino-estado. Y en un reino-estado, las cosas podían inflarse de forma terrible, monstruosa, abominable. Creo, dijo al fin, que la Faerón quiere seguir sentada en su trono dentro de 10 años, o muchos más. Y un tesoro agujereado por favores no sostiene un trono durante una guerra larga, si es que habrá una en el futuro. No lo sé todavía. Merkut compra voluntades con facilidades en el puerto. Hekama compra piedad con la medida piedosa. Nemta compra silencios con pesas que no se tocan. Todos ellos fortalecen su posición, pero debilitan a la corona. Y esa debilidad puede causar, a la larga, una guerra civil, una muy horrible. Y créeme que algo como eso no va a caer sobre esas personas. No va a caer sobre Nemta, no va a caer sobre Merkut, no va a caer sobre ninguno de ellos. Va a caer sobre la mismísima Faerón, porque la van a ver a ella como la responsable de todo esto. Se inclinó sobre la tablilla y subrayó con una línea firme las palabras Sello Real Central. Ahora mi propuesta es esta. Si yo le explico que esta tablilla no es solo una pieza de barro, sino una forma en que el dinero deje de obedecer a tres manos distintas, quizá vea lo que gana, no solo lo que pierde. Amenes asintió muy lentamente.
Su experiencia le decía que los soberanos raras veces se movían por argumentos morales, pero sí por ecuaciones claras de poder. Mm, entonces deberemos escribirlo, dijo. Hay que escribirlo como si esto fuera ya un capítulo de la historia de Aquasir. En el año tal, la Faerón mandó que todas las medidas se clavaran en piedra. A los cronistas les gustan esas frases. A los enemigos, no tanto. Hugo esbozó una sonrisa breve. No estaba seguro de querer convertirse en frase de crónica, pero comprendía el consejo. Así pues, empezó a redactar debajo del dibujo un texto que no era aún decreto, pero ya no era solo una nota de archivo. Definió que era una medida de puerto, que era una medida de templo, cómo debían fundirse ambas en una medida de halcón. Explicó el sentido del registro de patrones, la necesidad de que las tablillas de una misma unidad coincidan, la obligación de revisarlas cada 3 meses en presencia de testigos. Mientras escribía, pensó en los mercaderes que jamás tocarían un rollo de ley, pero sí que apoyarían sus dedos sobre la tablilla de piedra en la puerta sur, contando muescas. Pensó en los auxiliares del tesoro, en sus anillos gruesos y sus uñas pulidas, y en cómo algunos intentarían encontrar, incluso sobre la piedra, una grieta. Pensó en Nenta, frotándose el pulgar contra el índice, calculando cuántos aliados perdería si aceptaba ese patrón único. Y pensó, sobre todo, en lo que Pamenes le había repetido tantas veces. Los abusos viven de la niebla. Las leyes viven de la luz. En el lugar de donde venía, la luz eran párrafos claros. Pero en Abcasir, la luz podía ser también un relieve sobre el barro. Bueno, Pamenes, entonces debemos redactar una ley que cualquier mercader pueda leer con los dedos. Repitió, esta vez en voz alta, mientras terminaba la frase. Pamenes, que escuchaba la formulación completa, inclinó la cabeza. Si consigues que la Faerón firme esto, dijo, el tesoro dejará de hablar sobre monedas. Empezará a hablar también en moscas. Y entonces, añadió Hugo, cerrando la tablilla de cera con cuidado, será la casa la que dicte los hombres, no al revés. No sabía aún que, para llegar a ese punto, tendría que atravesar antes un salón cerrado, una faerón sin testigos y la sonrisa esmaltada de Nemta. Pero en aquel momento, entre los estantes del archivo, el plan tenía una solidez de los buenos argumentos, y comenzaba como todos, en una mesa sencilla, con barro imaginario y un sello por conquistar. Palacio Soferti, estancia interior de las audiencias menores, entre la séptima y la octava hora del día. Nefertari había ordenado que aquella estancia se mantuviera siempre igual. Una mesa larga de madera oscura, sin adornos, dos sillas enfrentadas y un vendaval estrecho que dejaba pasar una franja de luz suficiente para leer sin fatigar los ojos. No había tapices, apenas un mapa esquemático de Abkhazia grabado sobre la pared del fondo y, en un rincón discreto, un brasero apagado. Era la sala para asuntos que no debían oír demasiadas orejas. No tenía la solemnidad del salón del trono, ni la comodidad de los aposentos privados. Era, precisamente, un lugar intermedio, lo bastante sobrio para recordar al visitante que hablaba con la corona, lo bastante pequeño para permitir que la corona preguntara sin testigos. Hugo entró con el cuaderno bajo el brazo y el informe en una tablilla de cera bien alisada. Recordó la advertencia de Pamenes. En aquella sala, las palabras pesaban más que los hechos. Fue así que decidió hablar poco, pero escoger cada frase como si fuera una cifra de contrato. La Faerón ya estaba sentada. No llevaba corona ni atuendo ceremonial, sino una túnica sencilla de tejido claro y solo un brazal de oro en el antebrazo derecho. Ese detalle, de un único metal visible, indicaba que no estaba allí como figura de procesión, sino como persona que debía decidir. Tenía otra costumbre. Cuando algo le importaba, apoyaba los dedos, índice y corazón, sobre el borde de la mesa, como si midiera la firmeza de la madera. Aquel día, esos dedos ya estaban ahí. El archivo dice que tienes algo que no puede esperar al próximo consejo, dijo sin rodeos. Habla, Caro. No era un título ni un insulto, sino un recordatorio de que, a ojos de la corte, seguía siendo un extraño que venía de otra ciudad, de otro mundo, de otro cielo. Se obligó a ver aquello como una ventaja. Era un extraño, pues un extraño ve lo que los demás han aprendido a no mirar. Mi gran Faerón, comenzó inclinando la cabeza, vengo de la casa del tesoro. He observado el uso de pesas y el registro de patrones. Traigo un problema y una propuesta, y creo que en este preciso momento debería empezar por lo primero. Abrió la tablilla y dejó que la luz del vendaval cayera sobre la cera.
No le mostró el dibujo de la nueva tablilla. Primero, pensó, había que describir la grieta. En Abkasir, dijo, los sacos se pesan con dos nombres distintos para la misma unidad. Medidas de puerto y medidas de templo. En teoría son equivalentes. En la práctica no lo son. Explicó, con calma, la prueba realizada en la casa del tesoro. Un mismo saco de grano. Primero bajó la pesa con la concha del puerto. Luego bajó la pesa con la flama del templo. Describió cómo el brazo de la balanza caía más rápido con la segunda, la cantidad de grano que había que retirar para lograr equilibrio, la explicación del cambista sobre la corrección piadosa. Si lo nota, la diferencia es mínima al ojo, añadió, pero grande en impuesto. En el mercado, mi gran Fairón, un saco que pesa lo justo para las tasas del puerto resulta ante el templo insuficiente para completar el diezmo. El mercader debe añadir otro saco, o parte de otro. Con cada diferencia, un puñado de granos deja de ser un tributo limpio y se convierte en favor, en deuda o en resentimiento. Nefertari no lo interrumpió. Sus dedos seguían en el borde de la mesa. Solo cambió una cosa. El pulgar de la otra mano comenzó a recorrer lentamente la uña del anular, gesto pequeño que Hugo ya había aprendido a reconocer como signo de cálculo, no como nerviosismo. Ella estaba haciendo cuentas en silencio. ¿Y el registro de patrones? Preguntó al cabo. ¿Es un error de balanza o un error de tablilla? De ambos, respondió Hugo. En el registro, dos tablillas que describen la misma unidad de medida no coinciden. Una es el sello del halcón con la concha del puerto. Otra, el halcón con la flama del templo. Y donde debería haber una cifra, hay dos. Cada una protege un interés distinto bajo vuestro símbolo. Sabía que debía nombrar a los implicados sin que sonara a arenga personal. Así pues, eligió un tono informal. Mi gran Fairón, en la sala del tesoro, el gran tesorero Nemta recibe sin tocar, y el puerto entero está bajo la sombra de Merkud. El templo está bajo la pluma de Hekama. Las pesas melladas, la tinta azul en los dedos del escriba del templo, los pases bloqueados en el puerto, son síntomas de una misma enfermedad. La medida no sirve ya a la corona, sino a un triángulo de oficinas que se corrigen entre sí, sin corregirse nunca hacia vos. La palabra enfermedad no era casual. En Abkasir toda dolencia prolongada tendía a considerarse castigo de los dioses o consecuencia del descuido antiguo. Aquí, ese descuido llevaba años acumulando poder en manos ajenas. ¿Y qué propone el archivo? Preguntó Nefertari. Porque si viene solo a decirme que la casa del tesoro cojea, eso ya lo sé. Lo que no me dice nadie es cómo enderezarlo sin romperle la espalda a medio reino. Fue entonces cuando Hugo le mostró el dibujo en la acera, un rectángulo con el halcón real en el centro, muescas en los bordes, cifras grabadas en relieve, una tablilla única de medidas. Le explicó. En el lenguaje de los escribas lo llamaríamos así, pero en la práctica es algo más sencillo. Una sola definición del peso y volumen, grabada en barro o en piedra, con vuestro sello y sin adornos de puerto ni de templo, colocada en cada puerta importante de la ciudad. Los mercaderes podrán leer las cifras, los que sepan leer, y las muescas, los que no. Si un cambista pretende una medida distinta, el mercader podrá apoyar los dedos y saber que le mienten. Se detuvo un momento. Sabía que la palabra clave no era justicia, sino otra. Con dos pesas, dijo entonces, pronunciando cada palabra, recaudará menos y comprará lealtades equivocadas. Nemta, vuestro tesorero, compra silencios. Su tío Merkud compra clientelas en el puerto. La granja Kama compra devoción con la medida piadosa. Cada uno de ellos parece fuerte, pero todos juntos os están debilitando a vos, porque el dinero está saliendo por tres puertas distintas. Nefertari retiró por fin los dedos del borde de la mesa y entrelazó las manos. ¿Y con una sola pesa? Preguntó, sin conceder aún el argumento. Con una sola, respondió Hugo, recaudará mejor y comprará paz. No hablo de recaudar más por fuerza, sino de recaudar lo que decís que recaudáis. Si los mercaderes saben que la medida es la misma en el puerto y en el templo, y también en la casa del tesoro, discutirán menos. Habrá menos querellas, menos sobornos, menos favores personales. Tal vez algunos odien esa claridad, pero la ciudad dormirá con menos cuentas pendientes, y vos tendréis un tesoro que responde a una sola mano. Paz, repitió Nefertari, en silencio. Ahora sí. En los últimos años había descubierto que la paz fiscal era tan frágil como la militar.
Bastaba un rumor sobre injusticia en los tributos para incendiar barrios enteros y generar guerras civiles tremendas. La frase de Hugo no era una floritura, contenía una promesa concreta: menos incendios, menos revueltas, menos guerras a largo plazo. Habla de una sola mano, dijo. Eso suena bien para un faerón, o una faerón en mi caso, pero trae consigo otra carga. Si reclamo ese patrón único del que tú hablas, dejo de poder culpar al puerto y al templo cuando algo salga mal. Todos dirán, es la medida de la faerón. ¿Has pensado en eso? Hugo sí lo había pensado. En el lugar de donde venía lo llamaban coste político. Aquí podía traducirse como los dioses irritados o mercaderes resentidos. Por supuesto que lo he pensado, admitió. Por eso no propongo aplicar la tablilla a toda la ciudad de golpe, sino empezar con un piloto. Explicó entonces lo que Nabkasir empezaba a llamarse piloto. Era, en el lenguaje administrativo, un término importado de los muelles. Explicó entonces lo que Nabkasir empezaba a llamarse piloto. En el lenguaje administrativo era un término importado de los muelles. En su origen, un piloto era un navegante que tomaba el timón sobre el tramo difícil del río, del canal, para probar un paso nuevo o enseñar una ruta. Con los años, el Tesoro y el Archivo habían tomado la palabra para referirse a ensayos acotados. Aplicar una norma en una sola puerta, en un solo barrio, observar el resultado y decidir después si extenderla. Un piloto en la puerta sur, continuó. Esa puerta concentra buena parte del tráfico en grano hacia los barrios bajos y hacia los talleres. Si allí funcionan las nuevas medidas, si allí se reducen las querellas y aumenta la recaudación limpia, tendréis un argumento sólido para llevar la tablilla al resto de puertas. Nefertari meditó unos segundos. La puerta sur, pensó, era una buena elección. Era lo bastante importante para que cualquier cambio se notara, pero no tan simbólica como la puerta del río, por donde entraban las caravanas de dignatarios de las provincias lejanas. Si algo salía mal, siempre se podría decir que había sido un experimento local por parte del Faerón. ¿Y quién vigilará a ese piloto? Preguntó. Porque si dejo a Nemta al mando, el experimento morirá antes de empezar. Hugo no sonrió, pero sus ojos se suavizaron un instante. Deberá vigilarlo a alguien que entienda de números y de gente, dijo. Saruk puede organizar las filas y las guardias. Apenas puede leer la tablilla en voz alta para que no haya dudas. Yo puedo llevar el cuaderno y registrar cada cambio. ¿Cuántas veces salen ilegales? ¿Cuántas querellas se presentan? ¿Cuánto entra en el tesoro? ¿Y cuánto deja de perderse por los bordes? Rafaelón observó que había incluido su propio nombre sin insistencia, como quien se ofrece a cargar cajas en una mudanza, no como quien exige mando. Eso le gustó. ¿Y Nemta? Añadió ella. ¿Dónde queda él, Karu? Hugo midió sus palabras. Él quedará invitado a adaptarse, respondió. Si se opone, se pondrá solo bajo la luz de la tablilla. Si colabora, conservará su puesto con menos poder oculto, pero más legitimidad. Vuestro problema no es que Nemta sea fuerte, mi señora, sino que su fuerza no siempre apunta en vuestra dirección. Hmm, qué osada, pensó. Nefertari apoyó de nuevo dos dedos en el borde de la mesa. Esta vez no parecía medir la madera, sino la distancia entre lo que sabía que debía ser y lo que temía hacer. Así que llegamos a esto, dijo, más para sí que para Caro, permitiendo que cada cual afinara un poco su medida. El puerto para no ahogar el comercio, el templo para no enfadar a los devotos, el tesoro para no pelearse con todos a la vez. Y ahora descubro que, por evitar conflictos pequeños, he alimentado uno grande. Se incorporó un poco a la silla. Ordenaré ese piloto en la puerta sur, tal y como me sugeristeis. Decidió. Desde mañana solo valdrán las medidas del halcón. ¿Entiendes? Nenda entregará una relación completa de las pesas en uso. Los cambistas deberán cotejarlas en presencia de escribas y guardias. Si alguna no coincide con la tablilla, se declarará ilegal. Tú prepararás la redacción. No quiero que esto parezca un castigo al templo, ni un favor al puerto. Quiero que parezca lo que es. Un recordatorio de que, en Abkasir, pesa primero la corona. Tomó la pluma, se sumergió en tinta oscura y firmó en la parte inferior de la tablilla de cera una frase que más tarde se transcribiría en barro. En la puerta sur de Abkasir
A partir del próximo amanecer, toda medida se hará conforme al halcón real. Ninguna concha ni flama estará por encima de este sello. Cuando terminó, sopló un poco sobre la tinta. Lleva esto a Nemta y Epamenes, ordenó. Que el primero aprenda lo que se ha firmado, sin su sonrisa. Que el segundo sepa que confío en su voz. Y tú, Karu, prepárate, porque has movido una piedra muy grande. Veremos cuántas serpientes salen por debajo. Hugo inclinó la cabeza. Mientras salía de la estancia, comprendió que aquella había sido en realidad su primera audiencia política plena. No solo había descrito una injusticia, sino propuesto una estructura nueva. Y al lograr que Nefertari firmara, estaba atando su propia suerte al resultado del experimento. Creo que si me rompe el tesoro, me rompe el trono, pensó, recordando una frase que no le había sido dicha, pero que ya latía en la lógica del Faerón. ¿Y si soy yo quien empieza a soltar la balanza? También seré la primera en quien miren si el metal no aguanta. Y esa afirmación, y esa afirmación, pesaba más que cualquier cosa. Que cualquier cosa. Abcasir, puerta sur de la ciudad. Explanada del control de cargas y tributos. Desde la primera hasta la tercera hora del amanecer. Al día siguiente. La puerta sur de Abkasir no tenía el prestigio de las entradas ceremoniales, pero sí la densidad de las ciudades que realmente viven de lo que entra y sale. Era un arco ancho, flanqueado por dos torres bajas, con un patio interior donde se alineaban mesas y balanzas y también carros. Por allí pasaban cada día los sacos de grano que alimentaban los barrios humildes, las vasijas de aceite para los talleres, los fardos de tela para los artesanos. Si una puerta debía hablar claro, era esa. Aquella mañana el patio olía a una mezcla de cereal, sudor y una tensión nueva. Saruk, con su armadura funcional y su capa corta enrollada al hombro, ordenaba filas como si formara tropas. Había trazado con cal líneas en un suelo para separar carriles, uno para carros, otro para pistas de carga y otro para los peatones, con sacos a la espalda. Entre cada línea puso un auxiliar con tablilla de anotaciones. Había también más guardias que de costumbre, pero distribuidos con cuidado para que pareciesen presencia de orden, no de intimidación. Pámenes, vestido con una túnica más limpia de lo habitual, sostenía la primera réplica en barro de la tablilla única de medidas. Estaba clavada en un poste a la vista de todos. Los símbolos, halcón central, muescas y cifras aún brillaban ligeramente por el aceite aplicado la noche anterior para proteger el relieve. El viejo archivista carraspeó, esperó a que el murmullo bajara y comenzó a leer en voz clara. Por decreto de la Faerón, desde este amanecer toda carga que entre o salga por la puerta sur se medirá según las pesas del halcón real. Quedan prohibidas las pesas limadas, duplicadas o no registradas. El que las use, las entregue o las encubra sufrirá la confiscación triple de sus bienes de comercio y destierro de la ciudad capital. La tablilla de medidas aquí grabada será comprobada cada 3 meses en presencia de guardias y escribas. Ningún sello de puerto ni de templo estará por encima de este sello. Mientras leía, algunos cambistas se miraban entre sí. No era la primera vez que escuchaban amenazas de destierro por prácticas impropias. En el pasado, unas de ellas habían quedado en letra muerta. La diferencia ahora era que el patrón estaba visible en piedra, no solo en boca de un escriba. Hugo observaba desde el costado, cuaderno en mano, anotaba detalles que a otros les parecían irrelevantes. ¿Cuántos mercaderes escuchaban con los brazos cruzados? ¿Cuántos se acercaban a cada tablilla? ¿Cuántos cambistas tenían las manos a la vista y cuántos las mantenían dentro de las mangas? Cuando Paménides terminó la lectura, Saruk dio un paso adelante. Este día, anunció, antes de pesar cargas pesaremos pesas. Cada cambista colocará sus juegos completos sobre la mesa central. Un escriba las cotejará con la tablilla. Las que coincidan seguirán en uso. Las que no, irán al cesto de pesas muertas. Pesas muertas. Era uno de esos términos que el pueblo entendía sin necesidad de definición. Piezas que habían dejado de tener valor oficial, que no servían ya como alguna medida legítima. En otros tiempos, algunas pesas muertas, entre comillas, habían encontrado su camino de vuelta a la sombra en ciertas mesas. Hoy,
El cesto donde se depositarían estaba rodeado por guardias que no parecían dispuestos a tolerar las reducciones. Los cambistas se acercaron, uno por uno. Había en ellos una docilidad estudiada, sonrisas metidas, cabezas inclinadas, una obediencia que no ocultaba la chispa de ira en los ojos. Hugo, acostumbrado a ver rostros parecidos en otros juzgados, reconoció esa mezcla. No era aún rebeldía, pero sí era el resentimiento de quien se sabe obligado a renunciar a una ventaja discreta. La primera pieza ilegal apareció pronto. Era una pieza de bronce con marca de flama y halcón. A simple vista lucía correcta, forma, peso aparente y relieve nítido. Pero al colocarla en la balanza frente a la muesca correspondiente de la tablilla, el brazo quedó ligeramente descompensado. El escriba encargado, un joven con manos finas, repitió la prueba 2 veces. No coincide con la medida, declaró por fin, con la voz algo temblorosa. El cambista, al que pertenecía la pesa, palideció. Así se hizo siempre, balbució. Esa pesa vino del templo. Fue registrada en el tesoro. Tiene el halcón. No, no es cosa mía, sí. Saruk levantó la mano, cortando la justificación. La tablilla dice otra cosa, señaló. Y la tablilla lleva la firma de la Faerún. El escriba aguardó la reacción del capitán. Podía, en teoría, ordenar el arresto del cambista y el decomiso de su mesa. Pero el objetivo del piloto no era levantar una revuelta el primer día, sino conseguir información. Hugo lo sabía. Se lo había repetido a sí mismo mientras preparaba las notas. No se trataba de hacer caer cabezas de inmediato, sino de identificar rutas. Fue así que intervino. Capitán, dijo, dando un paso adelante, propongo una amnistía limitada. El término amnistía limitada era extraño para la mayoría de los presentes, pero no para él. En su mundo de origen designaba la renuncia parcial del castigo a cambio de información útil para desarticular estructuras mayores. En Abkasir esa práctica no estaba aún codificada, pero el sentido podía explicarse en lenguaje sencillo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Saruk, sin disimular del todo su recelo hacia los conceptos nuevos. Que por esta vez, aclaró Hugo, elevando la voz para que también lo oyeran los campistas, quien confiese de dónde recibió pesas limadas o alteradas y revele las rutas por las que circulan, conservará su puesto y solo perderá las piezas ilegales. El que se calle, el que mienta o el que proteja a sus proveedores sufrirá la pena completa cuando sus pesas caigan en la balanza. Se giró hacia el cambista de la pesa recién declarada ilegal. Tú dices que así se hizo siempre. Continuó sin levantar el tono. Bien, eso significa que alguien en algún momento decidió que se hiciera así. Danos los nombres, danos las fechas, di quién te entregó esa pesa y quién certificó su uso. Si lo haces ahora, saldrás de aquí con menos metal, pero con tu mesa en pie. Si callas, mañana serás el ejemplo de lo que significa engañar a la tablilla. El silencio que siguió fue denso. La amnistía limitada ofrecía una salida, pero también convertía a quien la aceptara en delator. En ciudades como Abkasir, donde la reputación circulaba tan rápido como las monedas, esa elección no era sencilla. El cambista miró las manos, luego la pesa, luego la tablilla. Pesaba no solo el bronce, sino el riesgo social. La presencia de los guardias y la firmeza reciente en la voz de Pamenes inclinaban la balanza hacia la confesión. Fue... fue Hekama. Soltó al fin, casi en un susurro. Dijo que el templo necesitaba armonizar las medidas para que el diezmo no pareciera... u- ah, para que no pareciera más pesado que las tazas del puerto. Lo llamó ajuste de voto. Trajo un juego completo. Lo registró en EMTA, yo solo... Saruga anotó el nombre en la tablilla. Hugo hizo lo mismo. En unos segundos, el entramado que hasta entonces había sido intuición se convertía en secuencia, documentación. Hekama quedaba como una cambista, Nemta como un certificador, y los cambistas intermediarios como ejecutores. El cambista conserva su mesa, dictaminó Hugo, mirando a Sarug y a Pamenes. Pero la pesa pasará al cesto de las pesas muertas. El nombre pasa al archivo. Hoy no se castiga al último eslabón. Hoy buscamos la mano que empezó a limar. El murmullo que recorrió la fila de cambistas fue distinto al de antes. Y no era solo resentimiento, había también cálculo. Si hablar podía salvar mesas y licencias, más de uno estaría dispuesto a sacrificar lealtades antiguas.
En la hora siguiente cayeron 3 nombres más. 2 correspondían a los proveedores menores de las pesas alteradas. El tercero a un escriba que actuaba como intermediario entre ciertos cambistas y la oficina de Nemta. Todos ellos conducían por cuaderno y firma a despachos con mayor sombra. Hugo veía cómo la red en papel empezaba a dibujarse. Nemta no estaba presente. Había enviado en su lugar a un inspector con sonrisa rígida y manos largas que tomaba nota de lo que ocurría sin intervenir. Ese inspector, a media mañana, despachó a un mensajero con una tablilla perfumada. Llevaba cortesías, saludos y una sugerencia de que la Faerón reconsideraba la dureza del edicto para no agitar innecesariamente las aguas del comercio y la devoción. Nefertari no respondió, no con palabras al menos. Su silencio fue, en la práctica, una respuesta. El piloto seguirá. Cuando el sol subió un poco más, Hugo se permitió un respiro al margen de las mesas. Observó cómo algunos mercaderes se acercaban por iniciativa propia a la tablilla de medidas, apoyaban las yemas en las muescas y contaban en voz baja. Uno de ellos, un hombre de barba gris y manos callosas, lo miró de reojo. Así hasta el tonto puede saber si le roban. Dijo sin acritud. No tendré que creerle solo al escriba. Era, en esencia, el efecto buscado. Trasladar algo del poder de la cifra a la piel del ciudadano. No bastaba con que el patrón existiera, debía ser accesible. Al final de la mañana, cuando las filas empezaron a agotarse, Sarugo ordenó de que se cerrara el cesto de las pesas muertas y se precintara el sello del halcón. Pamenes, con la voz algo gastada, volvió a leer el último párrafo del decreto, como recordatorio. De regreso al palacio, la tarde los recibió con un aire más frío sobre el canal. El agua corría sin ruido, como siempre, pero Hugo ya no podía mirarla sin pensar en las monedas que pasaban por debajo. Tazas, diezmos, sobornos y remates. Nefertari los esperaba en la misma estancia sobria del día anterior, esta vez sin tablilla de cera sobre la mesa. ¿Y bien, Caro? Preguntó cuando se quedaron solos, él y ella. ¿La casa ha aprendido a hablar diferente? ¿O solo hemos cambiado de idioma? No estaban ya Paménez ni Saruk, ni siquiera Sabuker. Era su primera conversación en privado sin mediadores ni testigos. Esa soledad añadía un peso a cada frase. Hugo abrió el cuaderno. Bueno, la casa sigue hablando, respondió. Pero hoy la moneda ha dicho nombres que antes callaba. 3 prohibidores, un escriba, un origen común en Jecama y una línea que sube hasta Nemta. La mayoría de los cambistas aceptaron la tablilla. Algunos se quejaron, pero ninguno se atrevió a desafiarla en público. Y lo más importante, mi Faerón, es que varios mercaderes han tocado la piedra y han entendido que la medida ya no es palabra ajena, sino un relieve que pueden contar. Nefertari apoyó los dedos en el borde de la mesa. Esta vez el gesto fue casi un ancla. Si me rompen el tesoro, me rompen el trono, dijo despacio. Hoy he visto algo claro. No basta con llenarlo. Hay que saber por dónde se vacía. Y por dónde se vacía no es siempre por las puertas grandes, sino por las pequeñas, sobre todo por las limaduras en los bordes de las pesas. Hugo sintió. Entonces debemos empezar por soltar esa balanza, propuso. La tablilla de la puerta sur que le propuse es el remache. Luego vendrán las demás. Rafael lo miró un largo instante. Has traído una herramienta nueva a esta ciudad, concedió. Eso te dará aliados y enemigos. No esperes gratitud de quienes han vivido años de las pesas melladas. Espera su lengua. Afuera, el canal guardaba su discreto silencio habitual. Las barcas seguían cruzando de un lado a otro, llevando mercancías, noticias y rumores. Adentro, en otro extremo del palacio, Merkut, el tío de la Faerón, afilaba, en efecto, la lengua para el próximo banquete. Ya ensayaba bromas sobre el escriba, que quiere enseñar a las piedras a hablar, y preparaba preguntas aparentemente inocentes para medir quién se alinearía con la nueva medida y quién prefería seguir. Oyendo la vieja casa de monedas. La casa, pensó Hugo al salir de la estancia, seguiría hablando. La diferencia era que, a partir de ahora, no solo hablarían los hombres que la habitaban, sino también las muescas grabadas en piedra. Y la moneda, por fin, empezaba a tener memoria.